estamos. Es bueno para el pueblo peruano, es bueno, hermano, es bueno. ¿Cómo estamos, Dani? Ya estamos. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Para los amigos de Facebook, gracias, hermano. Gracias por esa enorme preferencia. Para los amigos de YouTube, Augusto de Conga, gracias, hermano, por tenernos siempre presente a este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú por el mundo. Gracias, hermano. Estoy contento, hermano, estoy alegre, porque ese congreso va a ser disuelto. Hermano, ¿qué cosa ha dicho el presidente de la tarde de Andahuayla? ¿Sabes qué ha dicho, hermano? Está grabado, verifico, le ha dicho lo siguiente: el día lunes es el día de... El día lunes es el día de... Levante la mano, ¿quién es el Congreso? Levante la mano. ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! ¡Viva el Perú! Hermano, mira, ¿qué cosa ha dicho el señor Pedro Castillo en la tarde de Andahuaylas cuando ha estado inaugurando obras? ¿Qué ha dicho? El día lunes es el día de... Va a enviar a la premiera, la señora Betsy Chávez, y a todo su Consejo de Ministros al Congreso de la República. ¿Para qué? Para buscar el voto de confianza del Congreso. Hermanos, va a forzar. Lo va a forzar. ¿Por qué lo va a hacer? Porque el Congreso de la República, esos 73 congresistas que solamente sirven a los grupos de poder, han denunciado nuevamente ante el Tribunal Constitucional al profesor Pedro Castillo por el solo hecho de haber dicho de que el Congreso le negó ya una vez la cuestión de confianza y cayó Aníbal Torres. ¿Por qué el Congreso no festeja? ¿Por qué los medios de prensa no festejan? Porque saben que se les viene la noche. ¡Viva el Perú! Entonces, hermano, este lunes, ¿cuándo cae? 28, ¿no? ¿Qué día cae? 28. Ya, el día lunes, la señora Betsy Chávez va a marchar al Congreso con su gabinete en pleno. Pero ¿sabe, señor Pedro Castillo, qué cosa le daría más realce a esto? Tú debes ir adelante, cojudo. ¿O no? Tú eres el presidente. Ven a esta plaza, baja al llano, y de aquí nosotros te vamos a acompañar. Y la gente se va a ir plegando. Imita a Benito Mussolini. La famosa marcha a Roma del 27 al 29 de octubre del año 1922. Benito Mussolini, hermano, obligó al rey de Italia para nombrarle, para que lo nombre como primer ministro, el rey Víctor Manuel III. O si no, tienes que imitar al presidente de El Salvador. ¿Cómo se llama? Bukele. Ahí está, ¿ves? ¿Qué pasa? No te excites, no te excites, no te excites. ¿Por qué, hermano? Mira, Bukele, ¿qué hizo? Bukele, cuando gana la presidencia de El Salvador, por si acaso El Salvador fue el primer lugar donde pisó Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. ¿Ya dijo? Él pensó que había llegado a las Indias Occidentales, pero había descubierto el Nuevo Mundo. Nunca lo supo. Se murió sin saber. Mira, hermano, ¿por qué Bukele? Cuando Bukele llega al poder, El Salvador prácticamente estaba tomado por la organización criminal llamado los Maras. ¿Y Bukele qué quería? Desaparecer esa organización criminal. Es por eso que presentó proyectos al Congreso de El Salvador que igual acá no le hacían caso, lo archivaban, lo encarpetaban. Les interesaba un pepino lo que propuso Bukele. Entonces, ¿qué hizo Bukele? Convocó a más de 150,000 y marchó al Congreso de El Salvador. Lo rodeó, lo hostigó y le obligó a aprobar todas las leyes que había presentado. ¿Y por qué no puede hacer Pedro eso? Tienes que imitar, Pedro. Está bien lo que has dicho, que el lunes es el día de... Pero tú tienes que encabezar esa manifestación, porque tú eres el presidente del Perú. Antes de este almirante Jorge Cueto, ¿qué ha dicho?
ha dicho lo siguiente. ¿Por qué? Porque ya saben que el Congreso va a ser cerrado. Ya saben que el Congreso va a ser disuelto. Por eso este cuento ha dicho lo siguiente. Las Fuerzas Armadas no van a permitir que cierren el Congreso. Este está cojudo. Hermanos, las Fuerzas Armadas, dice la Constitución, no pueden intervenir en política. No pueden. Ellos son neutrales. ¿Cuándo intervienen las Fuerzas Armadas? Cuando el Perú pudiera entrar en un grave estallido social o convulsión social. Para que las Fuerzas Armadas intervengan en el medio civil, previamente se tiene que declarar el estado de excepción o estado de emergencia, y ahí nos anulan muchas libertades: el libre tránsito, la libre reunión, la libre expresión y la inviolabilidad al domicilio. Pero ya se han pronunciado las Fuerzas Armadas. ¿Qué han dicho? Nuestra misión lo garantiza la Constitución Política del Perú. Ellos defienden la Constitución, ellos se someten al poder civil, y aquel militar que se atreva a quebrantar el orden constitucional, con el tiempo puede ser juzgado por traición a la patria. Es que no conocen la historia. Ah, No conocen la historia. sí, los militares lo sabemos muy bien. No conocen la historia. Los militares conocemos muy bien las leyes que emana la Constitución Política del Perú. En el artículo 165 reza: la misión de las Fuerzas Armadas es garantizar la integridad territorial. Ya, es parte de la Constitución, claro. Y las Fuerzas Armadas se someten al gobierno civil. Ahí está escrito. No están para alterar el orden democrático, están para garantizar la integridad territorial. Y si hubiera convulsión social, ¿quién ingresa? Nuestra Policía Nacional. Porque el artículo 166 dice: la misión que tiene la Policía Nacional de Perú es mantener el orden interno. ¿Ya, hijos? Cada uno tiene su misión, pero las Fuerzas Armadas se sujetan al poder civil. Entonces, cuando el almente cuento congresista dice lo siguiente: las Fuerzas Armadas no lo van, este es un pobre imbécil, porque no sabe lo que está hablando. Ellos piensan que el pueblo es tonto. Tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Hermanos, el día lunes es el día de... ¡Viva el Perú! ¡Viva! A ver, dale para acá, Patricio Rico. A ver, levanten la mano los que quieren que se cierre el Congreso. ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¿O quién tiene miedo? No hay miedo, hermano. El miedo es una idea. Siempre he dicho que hermano, esta plaza de valientes, hombres de coraje, hombres de valor. El Perú va a entrar en un estallido social, sí. Por eso no nos debe de atemorizar. El que tiene miedo, hermano, ven, abrázame, tu miedo se va a disipar. ¡Viva el Perú! ¿Qué va a pasar el día lunes? Te lo voy a decir, ¿qué va a pasar, hermano? El día lunes, el pleno del Consejo de Ministros, cuando vaya ya al hemiciclo para pedir el voto de confianza, el Congreso le va a dar el voto de confianza. ¿Por qué le va a dar? Porque defiende sus intereses personales particulares. ¿Qué cosa defiende? Sus 30.000 soles, sus 3 secretarias, sus 5 asesores, su camioneta, todo gratis. Eso defienden. Pero ¿cuál va a ser el propósito? ¿Qué van a decir? Es por la gobernabilidad. Eso van a decir. Le vamos a dar el voto de confianza por la gobernabilidad. No es gobernabilidad, es el interés que tienen por la mamadera del Estado. Ellos viven del Estado, tienen un montón de gobierno del Estado, pero son tan imbéciles. ¿Por qué, hermano? Si yo he llegado allá al poder y tengo 30.000 soles, tengo camioneta, carro, secretaria, 3 secretarias, chofer, seguridad, 5 asesores, ¿y de qué forma yo le devuelvo a ese pueblo que me ha llevado donde estoy? ¿De qué forma?
Tienen que hacer leyes. Tienen que hablar en favor de las grandes mayorías por esa gente que llegó al poder. Pero no lo hacen. Ahí están tranquilos. ¿Recuerdan esa señora que barría acá? Una señora que barría acá, que trabajaba con su overol rojo. Ya. Ella es congresista. ¿Qué hace por sus hermanas? Nada. Nada. Hoy ya no se acuerda que barría acá. Hoy se crea una patricia. Ya no es plebeya. Hoy se cree noble. Ya no está abajo del pueblo. Ya no. Pero ellos no saben, hermano, que el poder es efímero. Pero ellos se dejaron obnubilar por el poder. Y aquí salieron 3 congresistas de este espacio. ¿Quién fue uno? Guillermo Bermejo. ¿Recuerdan cuando venía acá? ¿Qué decía? Cada 30 días voy a venir acá para explicarle al pueblo peruano el trabajo que hacemos. ¿Dónde carajo está? Está saboreando la miel de la mamadera del Estado. Pero ¿qué hace por el pueblo que lo llevó allá? ¿Qué ha hecho por el Ágora? Nada. Así son, hermano. Entonces, hermano, ese Bermejo le debe mucho a este espacio, porque aquí lo catapultamos a la fama. Aquí le hicimos famoso. Con los votos del Ágora Popular llegó al Congreso, igual que este profesor andino como yo, Pedro Castillo Terrones. Pero me ha alegrado muchísimo. Estaba triste hace 20 minutos por el pronunciamiento que ha hecho allá en Andahuaylas. Dani, ¿cómo se llama el pueblo? Pampachiri. ¿Cómo? Pampachiri. ¿Quién es Andahuaylas? Todos son de Surco. En Pampachiri ha dicho, hermano, escuche esto. Esto mañana va a tener eco. ¿Qué cosa ha dicho? El día lunes es el día de... ¡Viva el Perú! ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! ¡Cierren el Congreso! ¡Viva el Perú! Entonces, hermano, mira, ¿qué va a pasar el día lunes? El Congreso le va a dar la razón. Pero Betsy Chávez ya tiene una consigna. ¿Sabe cuál va a ser? ¿Sabe qué va a ser el día martes? Betsy Chávez tiene que ser ya caliente. Martes o miércoles que ya está todo preparado. ¿Qué va a hacer? Va a presentar una segunda cuestión de confianza. ¿Por qué? Para que el Congreso de la República ponga en agenda, lo debata y apruebe la segunda ley de la reforma agraria. Pero el Congreso lo hará. Lo va a hacer. Porque estos imbéciles que están allá trabajan así, a la amenaza, bajo el sometimiento de la espada de Damocles, presionados, amenazados contra la pared. Pero Pedro Castillo no se va a seguir, y va a seguir hasta tumbar ese Congreso. Ese Congreso no sirve. Ese Congreso no sirve. Y ayer, hermano, este pedazo de imbécil, por eso digo, ellos creen que el pueblo es tonto. Ellos creen que el pueblo se va a tragar el cuento de las maravillas que nos dicen. ¿Qué cosa ha dicho este señor Alejandro Muñante, se llama, no? ¿Qué ha hecho? En la mañana ha convocado a una conferencia. Déjalo, es un acéfalo. Ese es un pobre drogadicto. ¿Por qué no hace caso? Es un pobre imbécil. ¿Sabes por qué el opresor es todavía poderoso ahora, hermano? Porque increíblemente tiene defensores en el propio oprimido. Ahí va el imbécil de allá. Es cierto, hermano. ¿Qué cosa va a hacer Betsy? Ya vuelvo a repetir. Va a presentar el martes o miércoles
la segunda cuestión de confianza para que el Congreso ponga en agenda, debate, aprueba la segunda ley de la reforma agraria que duerme en el sueño de los justos como en las calendas griegas. ¡Ah! ¡Viva el Perú! Y la pregunta es, ¿por qué Pedro Castillo está en Andahuaylas? Ese es el bastión de Antauro, Humalactazo. Es el bastión, toda la macrorregión sur. El Congreso, hermano, está arrinconado. Ya no saben qué hacer. Mira, te explico. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso tenemos que interesarnos por la política. Aristóteles, discípulo de Platón, a su vez discípulo de Sócrates, decía: el hombre, por naturaleza, es un animal político. El que no es político es un animal. Todo es política. Todo. En tu casa es política. En tu trabajo es política. Interesémonos por la política de nuestro país. Antes escuchaba gente como yo del llano que decía: yo no vivo de la política. La política no me da de comer. La política es para corruptos. Esas frases, hermanos, no nació en el pueblo. Esas frases fueron sembradas por los intelectuales de los grupos de poder para que el pueblo lo repita. ¿Y por qué repetimos? Porque nunca nos atrevemos a leer. Eso es lo que pasa. ¿Qué dice la política? ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia de Lengua Española sobre política? Es el arte de gobernar. Váyanse al carajo. La política es un juego de intereses. Los intereses mueven a los estados. Los intereses mueven al mundo. Los intereses es la palanca para mover al mundo. Eso es política. Juego de arte de gobernar. ¿Quién nos ha gobernado artísticamente? Puros corruptos, puros rateros. En 200 años los 67 presidentes, si exceptuamos a Juan Velasco Navarro y Pedro Castillo, el resto, puros corruptos, puros delincuentes. El Congreso está asustado. ¿Por qué? Porque desde que inicio querían vacarlo. Vacancia, no alcanzaron los votos, porque eran 87 votos. Después, ¿qué hicieron? Corrupción. Utilizaron esta fiscal chanca, yo soy Chavín, Patricia Benavides, por su mamarracho jurídico, para acusar por corrupción a Pedro Castillo, cuando el artículo 117 lo protege. Es el escudo blindado para este profesor. No pudieron. 2. No pudieron. 3. Lo acusaron por traición a la patria. Y el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente: esto es un mamarracho jurídico. 4. Lo quisieron sacar. El día de ayer debatieron, ¿cómo se llama?, para suspenderlo. Llegaron a 55 votos, les faltaba 11. Eran 66. Estaban ofreciendo dinero, plata. No pudieron. ¿Hoy qué están haciendo? Lo están demandando otra vez ante el Tribunal Constitucional. Pero Pedro ya reaccionó. Por eso lo hemos dicho siempre acá. Aquí tienes que salir con el pie en alto. La mejor defensa es el ataque. Lo hemos dicho acá. ¿Por qué no practicas la guerra preventiva? Ataca para sobrevivir. Ataca para sobrevivir. Por eso digo siempre, el mejor ataque es la defensa. ¿Qué es guerra preventiva? Adelantarte a los acontecimientos que te pueden ser desfavorables en el futuro. ¿Y cuál es esa guerra preventiva? Será el Congreso. Nadie va a llorar. Nadie va a levantar una voz de protesta, salvo un grupúsculo de cerros pitucos. Yo también vivo en la planicie, en la periferia de Lima. ¿Por qué planicie? Porque lo aplané para vivir. ¡Viva el Perú! Eso es, hermano.
La gente no cree. La gente ese cojudo vive por Surco, no. Yo vivo en la periferia de Lima, en Pasamayito. Allí vivo. Ahí vivo. Y soy ambulante. Vendo flautas en la mañana. Hoy día prepararon una riquísima comida que en el Ágora, pero no pude llegar. Porque tenía que vender mi flauta, si no, ¿cómo es, hermano? ¿Cómo es? Tengo 15 nietos. Bisnietos. Tataranieto. Ya soy viejo, pues hermano. Ya soy viejo. Pero me ha alegrado la vida lo que ha dicho Pedro Castillo en Andahuaylas. El día lunes es el día de. A ver, ¿quién se acuerda dónde nace esta frase, el día de? ¿Dónde? ¿En dónde? Históricamente, a nivel universal, ¿dónde nace? Ahí está, en la Segunda Guerra Mundial. Ese plan era el día de 6 de junio de 1944, desembarco en Normandía, Francia. ¿Quién le dirigió? El que después fue 2 veces presidente de los Estados Unidos, Eisenhower. El general 5 estrellas Eisenhower, el que liberó a Francia después de 3 meses. Operación Overlord, o el día D. 250.000 soldados participaron en esa operación. El desembarco en Normandía era una playa en Normandía, territorio francés. Esa es otra historia, hermano. Es por eso que Pedro Castillo está aprendiendo y me parece muy bien. Pedro Castillo, tú eres chotano. Él es chotano, los chotanos andan con su machete. Desenvaina tu machete y descabeza al Congreso. Entonces, ¿cómo vamos a la historia? Vas a pasar a la historia como un estadista, como un hombre que se preocupó por su pueblo, y con el tiempo vas a ser recordado como este general nacionalista Juan Velasco Alvarado. Hermanos, los grupos de poder tienen terror a Pedro Castillo. Por eso sí o sí lo quieren sacar, pero no van a poder. Cuando los grupos de poder quieren tomar el control político en el país, el control político se les aleja como el arco iris, porque cuando tú te acercas al arco iris, el arco iris se aleja más. ¿Alguien lo ha comprobado? Sí, ¿en dónde? A ver, ven. A ver que nos explique, ¿no? A ver, ven, sigo, ven. Es cierto, hermano, cuando tú te acercas al arco iris, el arco iris se aleja. Yo lo he comprobado. Se aleja más. Y para ellos, tomar el control político es como el arco iris. ¿Ah? ¡Viva el Perú! ¡Viva! Tienen miedo a un gobierno nacionalista, a un gobierno de pueblo, así como tenían miedo, terror a Juan Velasco Alvarado. Hermanos, 10 minutos, ¿cuánto tengo, Dani? 5. ¿Por qué, te pregunto, peruano, por qué la historia real de Juan Velasco Alvarado no está en la currícula educativa? ¿Por qué no está en los libros? ¿Por qué no está? ¿Sabe por qué? Porque la historia de Juan Velasco Alvarado te despierta el nacionalismo, identidad cultural, te identifica porque fue de pueblo, porque fue soldado, llegó a comandar el ejército. Tenían terror a Juan Velasco Alvarado. Y cuando los medios de prensa monopolizados en el consorcio, el comercio, cuando se refieren a Velasco, ¿qué le dicen? Nefasto, oscuro, atrasó el Perú. Mentira, fue nefasto, oscuro para ellos. ¿Cómo puede ser oscuro un gobierno que creó Centromin, Minero Perú, Hierro Perú, Aero Perú, Ciner Perú, Industrias Militares del Perú, Enafer Perú, entre otros? ¿Cómo pudo ser nefasto cuando Juan Velasco crea Petroperú? Crea la refinería Pampilla, 1972. ¿Quién lo vendió? Alberto Fujimori, 1996. Este general Velasco, hermano,
le devolvió la dignidad al pueblo peruano. Aquella tarde del 24 de junio de 1969, cuando del decreto ley número 17716, eso es la ley de la primera reforma agraria, con esa ley le devolvió la dignidad a nuestros hermanos campesinos agricultores que fueron esclavizados en su propia tierra. ¿Cómo así? Con esa ley les arrebató las tierras a los terratenientes, latifundistas y gamonales y los devolvió a sus propios dueños. Lo llamó el Día del Campesino, ¿o no? Pero ¿qué nombre le han puesto la intelectualidad del grupo de poder? Día del Indio. ¿Cómo nos llamó la señora María del Carmen Alba? Nosotros trabajamos para blancos y ricos, pero también trabajamos para indios. ¿Te das cuenta, hermano? ¡Qué bestia! Un poco más decía indio sin alma. Como López Aliaga. Pero no te sientas menos, peruano. Yo soy altoandino y como altoandino no tengo ningún complejo. Al contrario, soy libre, soberano, hermoso, poderoso, independiente. Jamás me miró ante nadie. A mis 73 años, hermano, jamás me van a ver retroceder. Por eso estuvimos acá ese día que vinieron los fujimoristas acá. Me agarraron a golpes, pero estuve ahí. ¿Por qué, hermano? Porque yo fui preparado para la guerra. ¡Viva el Perú! ¿Qué hizo más Juan Velasco Alvarado? Esto tiene que saber el pueblo peruano. Armó al Perú, potencia en Sudamérica. Ningún país se atrevió a faltarnos el respeto nunca. Upayashimi atrás. Upayashimi, ¿sabes, hermano? Listo. ¿Por qué, hermano? Juan Velasco Alvarado al Perú, ¿sabe cuánto? Levanten las dos, licenciados. Estas son mis promociones, pues, hijo. Este va a ser más antiguo que yo. ¿Cuántos años tiene, primo? Ah, este me lleva 2 años, me lleva. Yo tengo 7'3". 25 de diciembre de 1949. Es que yo tomaba agua de puquio, no tomaba agua hervida ni embotellada. Y hermanos, Juan Velasco Alvarado, hermano, armó al Perú. Compró 200 tanques T-55 de 7 kilómetros de alcance. Compró 40 aviones Sukhoi, los Su-2, los famosos supersónicos. ¿Por qué supersónicos? Porque eran más veloces que el sonido, superaban la velocidad del sonido. El sonido viaja aproximadamente a 333 metros por segundo. Esto sobrepasaba los 350 metros por segundo. Era el terror de Chile. ¿Por qué armó al Perú? Está escrito, páseme, hermano, de mi promoción, Clemente Manco Villacorta. Realidad nacional. Nunca has tenido cojudo. Armó al Perú. ¿Y por qué te voy a contar, hermano? Porque yo fui soldado en su época. Yo era soldado en la época de Velasco. ¿Y por qué armó al Perú? Porque quería recuperar Tarapacá, Arica, Iquique, Pisagua y Antofagasta. Iba a ser parte del territorio peruano. ¿Por qué? Porque por la simple y llana razón de que los bolivianos nos abandonaron en la guerra. Por eso hoy están enclaustrados en los Andes. ¿Desde cuándo? Desde aquel 16 de noviembre de 1879, cuando en la quebrada de Camarones, en el departamento de Tarapacá, Hilario Daza y sus 7.000 soldados se regresaron a su país. Pero Hilario Daza pagó muy caro esto. Un 28 de febrero del año 1894, su propio pueblo los mató en el tren en Uyuni, en Bolivia. Su propio pueblo los mató. A Hilario Daza, cobarde, miserable. Por eso decía Velasco, Antofagasta tiene que ser territorio peruano. Armó al Perú para el día D. ¿Cuándo iba a ser el día D? 5 de octubre de 1975. Hoy estaría contándoles una historia maravillosa si no hubiese aparecido este miserable ladrón traidor
Francisco Morales Bermúdez, que el 29 de agosto de 1975, con el famoso tajanazo, lo sacó a Velasco del poder. En razón a ello, Juan Velasco Alvarado, el 6 de junio de 1975, se dirigió a Arica, a La Joya, porque ahí estaba acantonado las tropas de élite que íbamos a dar inicio a la invasión a Chile por tierra, aire y mar. ¿Por qué no está en la historia esto en los libros? Porque los intelectuales del grupo de poder no quieren. Porque esto despierta nacionalismo, te sientes verdaderamente orgulloso de ser peruano. La arenga fue este, hermano. Lo voy a repetir, siempre lo hago. ¿Por qué? Porque esto despierta el amor a la patria. Esto es la verdadera historia. Lo que voy a repetir acá, lo que dijo Velasco, debe de estar esculpido en oro, en plata, en bronce, en alto relieve, y debe de estar en todas las puertas de las universidades, de los colegios, y debe ser un credo obligatorio de todo peruano nacionalista como yo. ¿Sabes qué dijo, hermano? Soldados, en ustedes se recaerá esa enorme responsabilidad para escribir una de las páginas más brillantes de la historia militar del Perú, cuando nuestras botas pisen ese sacrosanto suelo llamado Arica. Entonces recién agregó este insigne, este excelso, gracias hijo, eximio, ínclito, prohombre, irrepetible en la historia del Perú, podrá descansar en paz. ¿A quién se refería? A Francisco Bolognesi Cervantes, aquel que cayó en defensa del Morro de Arica aquella mañana del 7 de junio de 1880. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Un aplauso para ese hermano, Dani, ven. Saluda, hermanos. A ver, un aplauso. Hermanos, pero el agua no me ven aplausos. Si estimas este espacio, hermano, si estimas este espacio, apoya, porque necesitamos para combustible, para cascos, hermano. Apoya este espacio. Cuando apoyes este espacio, hermano, no es para mí, es para el Ágora. Ya, hijos, tu apoyo voluntario. Salud, hijo. Gracias. Préstame. Dile que quiero llenar esto. Ya, listo. Está reforzado. A ver, por favor, hermano, fuertes palmas para Augusto Congas. Fuertes palmas para él. Todos los días acá viniendo, haciendo escuela política para todos nosotros. En la única plaza, lamentablemente la única plaza política en el Perú. Mañana el Ágora Popular está en Chile. La recolección de firmas continúa en la misma plaza de armas de Santiago de Chile, ya, hermanos. Fuertes palmas para los hermanos peruanos allá, para la colonia peruana en Chile. Siguen juntando firmas, ya, para una asamblea constituyente. Hay que colaborar, hermanos, hay que darle nuestro cariño, nuestro respeto. Él viene de Coique, Pasamayito. ¿Tú sabes cuánto tiempo se la pasa caminando de allá hasta San Juan de Origancho, Jicamarca, todo? Y él baja, él hace todos los días, hermano. Es todos los días. Dejar tu familia, dejar todo, no hay luz, no hay agua, pero él sin embargo viene de lejos. Hay que apoyar, hermanos, hay que darle el cariño. Muchas gracias, hermano, hay que apoyar, hay que demostrar algo. Ahí, mira, Gusto, mira ahí, mira, frente. Al hermano, mira, te está llamando ahí. Ahí te está llamando. Por favor, hermano, toda colaboración voluntaria, nada más. Mañana continuamos. Mañana nuestros hermanos también en Madre de Dios hay Ágora, en Arequipa también tenemos Ágora, en la Plaza España, no nos olvidemos. Y este sábado 10, La Pollada. Y hermano, ya nos han confirmado más de 2 congresistas que van a hacer su participación, y no se lo pierdan, en el local Fonavi, Girón Cayoma 824. Listo, hermano, nos estamos pidiendo hasta el día de mañana. Los que quieren colaborar con el último colector, abrácenlo. Si tienen hambre, abrácenlo y se les vaya el hambre. Ya, muchas gracias, hermano. ¡Viva el Perú! Muy bien, hermano, ya estamos cerrando el día de hoy. Apoyen, Muy bien, hermano, nos estamos viendo. Vamos a continuar acá con los libros, los folletos.
Ahí están todos los folletos ahí, todos los libros, estamos todos los días acá haciendo escuela política de 4:30 a 8 de la noche. Hoy hemos hecho una asamblea constituyente de los jóvenes. Muchas gracias por seguirnos. El sábado 10 es la actividad apoyada. Sí, madre, Dios. ¿Cuándo lunes qué hora van a ir Al Congreso. Mañana nos van a confirmar la hora, va a ser lo más seguro en la mañana. 8 de la mañana? ¿No? Sí, vamos a ver, pero vamos a ver mañana domingo, que nos den el horario. Hermanita. Hermanos, este sábado 10 hay una actividad, sábado 10 de diciembre, una apoyada aquí en el Ágora Popular, que es parte de que es de una forma de poder ayudar económicamente en la institución, ya que hasta ahora no contamos con un apoyo totalmente. Y hermanos, este sábado 10, y no se olviden, hay libros, historia, política, cultura peruana, obras, entre otros, filosofía, de todo, y seguimos con las firmas, ¿ya? Muchas gracias por apoyarnos, compartan esta transmisión, dejen su like y nos estamos viendo hasta el día de mañana. Muchas gracias, hermano, gracias. Vendemos también la obra del serpiente.